Buenos días, respetados estudiantes. Espero que estén bien. Por favor, me confirma si me pueden escuchar apropiadamente. Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Bueno, en la clase del día de hoy vamos a hacer una muy breve introducción a un método llamado Molecular Dynamics, dinámica molecular, para resolver sistemas que evolucionan en el tiempo solucionando las ecuaciones de Newton, de movimiento de Newton. Esto es una introducción muy simple, pues digamos que el objetivo es que ustedes se enteren de algunas herramientas que se utilizan en esta área y hagamos un programa muy sencillo, que de hecho ya está hecho. Ustedes por favor tienen que hacer un git pull del repositorio del curso para que les descargue esos códigos que vamos a utilizar el día de hoy. Entonces si quieren mientras hablo lo pueden ir haciendo. Y vamos a empezar, digamos, con una mirada muy genérica de lo que es la dinámica molecular. Entonces les voy a compartir la pantalla. Y les pido por favor que me confirmen si la están viendo. Sí, señor. Sí, bueno. Listo, gracias. Entonces, esto es una página de Wikipedia, simplemente para que ustedes la consulten después. Y el objetivo inicial de la dinámica molecular, como su nombre lo indica, pues es simular la dinámica de moléculas, ¿sí? O bueno, también pueden ser átomos o conjuntos de átomos y proteínas y la membrana celular o células y cosas de ese estilo. Y digamos que surge en el sentido en el que se encuentra que se pueden describir ciertos potenciales de donde pueden salir fuerzas, y esos potenciales pueden permitir simular estos tipos de sistemas sin tener que meter mecánica cuántica. O sea, finalmente estamos aquí resolviendo todos estos sistemas de ecuaciones diferenciales, pero utilizando mecánica clásica. Tiene varias ventajas. Uno puede ver, por ejemplo, la evolución detallada de cada uno de los componentes que está simulando, y entonces tiene una grandísima cantidad de información. Obviamente todo esto va a depender del modelo de fuerzas o de potenciales que uno indique ahí, que uno meta en el modelo. Tiene desventajas también, por ejemplo, que como tiene tanto detalle en las simulaciones, requieren muchísimos cuerpos para poder, por ejemplo, simular una proteína en equilibrio o un sólido, y entonces es computacionalmente muy pesada. Entonces, digamos que ustedes ya tienen que empezar a ver como que no hay métodos computacionales que resuelvan absolutamente todo, sino que hay algunos métodos que son buenos para algo, pero pierden en otra cosa, y uno tiene que saber escoger como la herramienta. Pero en el fondo, como al final esto es resolver las ecuaciones diferenciales de Newton, pues la ecuación de movimiento, pues estamos haciendo algo parecido a lo que veíamos con Runge-Kutta, en donde en Runge-Kutta, o con esos sistemas de ecuaciones diferenciales de valores iniciales, teníamos que de alguna manera encontrar cómo hacer evolucionar nuestros sistemas de un paso de tiempo t a un paso de tiempo t más delta t. ¿Cuál era la desventaja en esos casos que vimos anteriormente? Pues que el algoritmo más sencillo, como el de Euler, no era muy estable, no era muy bueno, requería delta t muy pequeños. Pero si necesitamos delta t muy pequeños, quiere decir que tenemos que hacer muchos pasos de tiempo en nuestras simulaciones de dinámica molecular, y eso hace muy lenta nuestra simulación. Entonces, hablábamos entonces después de Runge-Kutta. Recordemos que Runge-Kutta partía el intervalo t de t más delta t en varios pedacitos intermedios, pero recordemos una cosa clave: en cada uno de esos pedacitos intermedios, Runge-Kutta evaluaba la derivada. Y como Runge-Kutta evaluaba la derivada, eso quiere decir que evaluaba la función de fuerzas, que es la derivada, la aceleración sale de la función de fuerzas, la evaluaba 4 veces por cada paso de tiempo. Y eso no es muy bueno, porque normalmente en estos problemas el cálculo de las fuerzas es lo que más toma tiempo. Entonces, Runge-Kutta puede ser muy estable, pero no es muy apropiado para este tipo de sistemas. Entonces aquí es donde hay que pensar en otro tipo de algoritmos, además que tengan ciertas otras propiedades útiles. Primera propiedad útil que queremos es que no haya que evaluar la fuerza muchas veces por cada paso de tiempo, ¿sí? Ojalá una sola vez y nos diera mucha precisión. Hasta ahora conocemos solamente Euler como método que solamente evalúa la fuerza una vez, pero no es muy bueno.
Sin embargo, vamos a ver que hay otros métodos. Además, hay otras cosas adicionales. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que si uno quiere simular cosas rígidas, entonces y que estén unidas unas con otras, entonces uno tiene que aplicar unas constraints ahí de sólido rígido entre esas cosas unidas, y entonces nuestros algoritmos empiezan a ser más elaborados, no puede ser simplemente Euler. Y además uno quisiera, por ejemplo, que conservaran la energía, en el caso de puras fuerzas conservativas. Y en esos casos aparecen unas nuevas formulaciones de algunos algoritmos, por ejemplo, algunos que se llaman simplécticos, que tienden a conservar esta energía más o menos en promedio numéricamente, de forma, digamos, intrínseca al algoritmo. Además, uno cuando hace estas dinámicas de sistemas atómicos o moleculares de muchas partículas, uno también tiene que empezar a hablar de en qué ensamble se encuentran, o sea, si uno está fijando la energía, si uno está fijando el volumen, si uno está fijando la temperatura, el número de partículas, la presión. Entonces aquí empiezan a aparecer más y más, digamos, conceptos a tener en cuenta, y entonces nuestros algoritmos de integración pues tienen que adecuarse a esos conceptos. Bien, entonces digamos que la dinámica molecular pues trata de simular cosas como las que ustedes ven acá. ¿Sí? Esta es una simulación de moléculas de agua. Entonces uno llega y les pone, y esto es muy importante, la condición inicial muchas veces termina siendo súper importante, porque estos sistemas a veces también son caóticos, ¿no? Son muy sensibles a condiciones iniciales. Entonces uno les pone las condiciones iniciales, las pone a evolucionar, y llega un momento en que ese sistema se estabiliza, y llegar hasta allá, digamos, es uno de los ideales en este tipo de simulaciones, pero eso toma mucho tiempo computacional. O sea, yo puedo estar simulando apenas aquí están simulando apenas 100 picosegundos, y es normal que una simulación de estas se demore en la vida real una semana realizándose o algo así, porque es muy pesado computacionalmente. ¿Listo? Normalmente este tipo de simulaciones, ¿cómo se realizan? Ustedes, vamos a ver si puedo agrandar esto, sí. Ustedes lo que tienen que hacer al inicio, como hacíamos antes, era un problema de valores iniciales, era dar la posición, velocidad inicial y aceleraciones en el tiempo t igual 0, o sea, todas nuestras condiciones iniciales, y hay una gran cantidad de estudios en este caso para poder escoger cuáles serían las condiciones iniciales más apropiadas. Luego, dependiendo del algoritmo de integración que uno tenga, uno puede hacer esto como básicamente un paso de integración, o sea, pasar de un paso T a un paso T más delta T. Hay varias formas de hacerlo, y tenemos aquí pues un cálculo de fuerzas intermedio que nos permite a nosotros como calcular las aceleraciones y hacer bien esta integración. Pero realmente esto que dicen acá de predecir y calcular fuerzas y corregir depende mucho del algoritmo de integración, ¿sí? Luego uno tiene que aplicar algunas condiciones de frontera, por ejemplo, si son periódicas y una partícula cuando yo la pasé en su posición en T más delta T se salió de la caja, entonces yo tengo que corregir esa posición para que perdón, vuelvan a aparecer dentro de la caja. Luego de esto, pues uno calcula las cosas que quiere medir, las imprime, por ejemplo, si quiere. De vez en cuando imprime un snapshot del sistema completo para poderlo reiniciar en caso de que le toque partir desde ese momento que se fue la luz o algo así. Y actualiza pues el tiempo, y luego sigue repitiendo, sigue repitiendo, sigue repitiendo. La idea es que esto va como imprimiendo cosas que uno necesita. Si la simulación es muy rápida, pues uno imprime aquí una de las gráficas que quiere, y si después le piden otra cosa, pues uno vuelve a correr la simulación. Pero si la simulación es muy lenta, una simulación de una semana, 2 semanas, entonces uno la idea es que vaya imprimiendo como los snapshots del sistema, y luego con otro programa que hace postprocesamiento, uno saca la información a partir de esos snapshots del sistema. Eso dependerá de la escala de lo que uno está haciendo. Pero eso es más o menos como lo que uno tiene que hacer en estas simulaciones. Hay toda una ciencia en qué potenciales pone uno ahí, pero lo que voy yo también es que no es necesariamente la dinámica molecular solo es para moléculas. Uno, como les digo, el concepto fundamental es que uno está haciendo una integración de las ecuaciones de movimiento en un sistema, y pues eso entonces va de una escala pequeña a una escala grande. Uno puede aplicar estos conceptos de dinámica molecular tanto para átomos o moléculas, como para sistemas planetarios o galaxias, ¿sí? Entonces, cuando se hace eso, por ejemplo, en una galaxia, también se está resolviendo las ecuaciones de Newton utilizando la ley de gravedad como la fuerza más importante en ese caso, y uno lo que quiere es como, pues, ver cómo se evoluciona ese sistema muy, muy grande
suponiendo, por ejemplo, que los cuerpos planetarios o los sistemas que uno está modelando pues son puntos, ¿cierto? Por las distancias tan grandes que están envueltas ahí, que están utilizándose. Entonces este concepto de integrar las ecuaciones de movimiento pues abarca diferentes escalas, pero uno tiene que tener cuidado porque si estamos hablando, por ejemplo, de sistemas atómicos, las escalas de tiempo son muchísimo más pequeñas que si estamos hablando de sistemas planetarios, ¿sí? O sistemas galácticos. También, por ejemplo, el movimiento browniano no existe en una escala muy grande, ¿sí? Comparado con una escala muy pequeña y ese tipo de cosas. Entonces, se puede utilizar el mismo método, pero hay que tener cuidado con lo que uno, digamos, los límites físicos de los sistemas que uno está simulando. También, por ejemplo, uno puede tener fuerzas o potenciales que sean de largo alcance o de corto alcance, y eso también va a requerir ciertas optimizaciones. Y además, pues uno también tiene que tratar de ver cómo hacer que acelerar estos sistemas, cómo programar esto en paralelo, cómo hacer para que el cálculo de vecinos sea eficiente, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, digamos que esto es todo lo que se hace en dinámica molecular, que no solo es para moléculas. Y aquí, bueno, aquí creo que ya no tengo nada más que mostrarles. Y ya cuando uno quiere como hacer simulaciones grandes de dinámica molecular y cosas de ese estilo, hay muchos paquetes que hacen eso, o incluso uno puede escribir un programa, pues se toma mucho tiempo y si ese no es su objetivo, pues no deberían hacerlo, pero aprenderían mucho también. Hay muchos programas que ya lo hacen, por ejemplo está LAMMPS. LAMMPS es un sistema muy, muy famoso para hacer simulaciones de dinámica molecular. Está paralelizado internamente en memoria distribuida, entonces uno lo puede ejecutar en varios computadores al mismo tiempo y todo ese tipo de cosas. Realmente es muy, muy famoso. Aquí están todas las fotos de publicaciones que ellos han tenido, que se han hecho utilizando LAMMPS, muy eficiente. Es open source, es free, no solamente en que sea gratis, sino que además ustedes pueden meterle la mano al código. También está, por ejemplo, GROMACS, ese es otro también, ese es otro paquete muy famoso también, que se utiliza muchísimo para hacer este tipo de simulaciones, para membranas, canales de las membranas, etc. Y hay muchos más, ¿sí? Entonces, esto es, digamos, lo que se utiliza como esa escala. Yo no quiero decir que esos sean los únicos, hay muchos más, entonces, por favor, pues ya sería que ustedes simplemente buscaran. De hecho, ustedes buscan en Wikipedia Molecular Dynamics Software y ahí les sale una tabla comparativa al respecto. Recuerden que en el fondo se está resolviendo las ecuaciones de Newton, pero la complejidad viene de cómo es el sistema, cuáles son las fuerzas o los potenciales, cuáles son las condiciones de frontera, cuál es el ensamble, etcétera, etcétera, etcétera. Y si nos vamos ya a escalas más grandes, esto también se puede aplicar, por ejemplo, para simular partículas de escala nuestra, escala humana, o escala un poquito más pequeña, digamos granitos de arena o cosas de ese estilo, y para simular suelos. Esto es un método que se llama Discrete Element Method. Se utilizó más o menos hacia los 60, creo que fue que se introdujo. Ah, no, perdón, hacia los 80 se introdujo este método para simular de nuevo los miembros constitutivos de un suelo. Pueden ser, por ejemplo, pepas de diferentes formas, granos que al chocar se interactúan con leyes clásicas. Y uno, pues, dependiendo de las interacciones que ponga a ese nivel, pues va a poder modelar suelos de forma muy realista. Él es Peter Kundal, es esta animación que está aquí, quien fue el que propuso por primera vez, digamos, este método dentro del área de geotecnia. Y ahí en la simulación de una foto hecha con partículas, y ahí se simula mucho esto, cómo es que se forman estas pilas, cómo es que la fricción influencia este tipo de sistemas, porque la fricción hace que haya dependencia de, de las condiciones iniciales, si hay estados, digamos, límites que no dependan de esas condiciones iniciales, etcétera. Y de hecho, pues es muy importante porque los medios granulares, que son pues, básicamente cualquier cosa que se pueda diferenciar entre sus cuerpos constituyentes, interacciones entre ellos, pues constituyen como el segundo material más procesado por el ser humano después del agua. Entonces, industrialmente esto tiene muchísima aplicación. Y aquí también se hace lo mismo, se hacen simulaciones utilizando pues, dinámica molecular, entre comillas, o sea, resolver las ecuaciones de Newton para, dependiendo de las fuerzas que uno ponga, pues para simular nuestro sistema. Hay algunos software, por ejemplo, Lights, es famoso, viene de LAMMPS, y está específicamente diseñado para simular sistemas granulares de forma paralela masiva también. Y uno tiene también que en estas cosas tener como el equilibrio, o sea, yo quiero hacer el programa desde cero, listo, que no sea muy complejo, porque si no me va a tardar años haciendo esto. Esto no es por muy buen programador que uno sea, esto va a tomarle mucho tiempo hacerlo bien. O la otra es utilizar estas cajas negras, pero si son
de código abierto, pues yo puedo meterle la mano a modificarlas y hacer rápido mi ciencia. Y uno siempre tiene que tener ese balance. ¿Es programador o es usuario de ese programa y programa más bien el post-processing? ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con eso porque uno se entusiasma mucho como a veces hacer este tipo de cosas desde cero, aprende mucho, pero también gasta mucho tiempo. Hoy lo que vamos a ver entonces es una forma muy sencilla de cómo hacer para que una partícula, una sola, haga esto, más o menos caiga bajo la acción de la gravedad, no va a interactuar con nada más, pero ahí va a quedar la idea más o menos de cómo es que se establecen o se diseñan este tipo de aplicaciones. Y de paso, pues entonces estamos viendo como una especie de introducción a estas técnicas. Y ahora entonces les voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a pasar a otra. Con esto me aseguro de que no haya problemas con el video. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Pues he dicho cosas muy generales que no sé si... Pero si tienen alguna pregunta o comentario lo pueden hacer. Siempre lo pueden hacer. Listo. Entonces... Ustedes me pueden confirmar ahora que pueden ver la pantalla, una pantalla bien. Sí, allí vemos. Dice outline, no sé qué. Listo, gracias. Entonces, ya hablando específicamente de los medios granulares, yo les quiero contar es, por ejemplo, esto del Discrete Element Method, ¿de qué trata? Entonces, uno lo que tiene es que primero hay como una gran división entre si las partículas son duras o son suaves. Nosotros vamos a estar por esta zona, las partículas suaves. Vamos a estar por acá. Partícula suave quiere decir que es como un balón que pega en el suelo y como no es completamente rígido, ese balón se va a formar un poquito. Entonces realmente uno simula este tipo de cosas como si el balón penetrara un poquitico el suelo y dependiendo de esa interpenetración, de qué tan profunda es, uno va a poder aplicar una fuerza, por ejemplo, repulsiva más grande. Entonces uno le puede decir que va a aparecer una fuerza hacia arriba, que es como la que simula la normal, que va a hacer que el balón no siga entrando dentro de nuestro suelo, sino que rebote. Entonces, si la partícula es completamente rígida, como estamos, digamos, acá, la colisión debería durar cero. Si la partícula no es completamente rígida, la colisión dura algo. Entonces, digamos que aquí uno tendría que, si yo grafico, por ejemplo, la fuerza en función del tiempo, pues esto va a 0, 0, 0, después es muy grande y luego se vuelve a 0. Esto es lo que sucede aquí en cosas muy rígidas. En cambio, cuando uno tiene partículas que no sean tan rígidas, uno lo que tiene es que la fuerza aumenta suavemente y luego disminuye. Entonces, ¿cuál es mejor? Ninguno es mejor que el otro. Cuando son muy rígidas, el que uno vea la fuerza como un impulso, esto implica que uno tiene un delta T más grande. Simplemente lo que estamos diciendo es que nuestro paso de tiempo es más grande que este tiempo de colisión. Eso es lo que estamos diciendo. Y entonces son simulaciones muy eficientes. Y las simulaciones muy eficientes implican a veces que uno pues tiene que tener cuidado en cómo evoluciona el sistema y aquí muchas veces todo esto está basado como en los impulsos. Entonces aquí aparece el delta P, ¿sí? Que es el impulso, que es pues el cambio en el momentum, ¿cierto? P final menos P inicial. Y aplicando unas leyes de conservación, uno puede pues entonces sacar el P final a partir del P inicial y entonces así es que digamos uno puede hacer evolucionar estos sistemas y también pues lo tiene en el caso rotacional. En el otro caso acá, uno tiene pues que modelar las fuerzas y a partir de las fuerzas uno integra las ecuaciones de Newton y uno va sacando exactamente cómo es X en función del tiempo, cómo es la velocidad en función del tiempo, cómo es la aceleración en función del tiempo. Son más lentas, pero dan más detalles. Entonces, si hay una simulación en donde yo necesito el detalle de la fuerza en los contactos en función del tiempo y eso, pues me voy por partículas suaves. Y si yo necesito una simulación donde las partículas sean muy duras y no me interesa, digamos, lo que pasa en el contacto, sino simplemente que pierdan energía cuando chocan y ya está, pues me voy por partículas rápidas porque son simulaciones mucho más rápidas que las de soft particles.
Entonces una de las partículas en las simulaciones de hard particles tiene pues event driven, son un tipo de simulaciones y las otras son contact dynamics. Yo no me voy a tener en eso. Simplemente, como les decía, entonces si uno grafica en este tipo de cosas de partículas rígidas, pues el tiempo de contacto vale cero. Entonces la fuerza es como un impulso, una delta de Dirac, y el cambio en nuestra velocidad va a ser, o bueno, más bien, sí, el cambio en nuestra velocidad va a ser en un instante muy pequeño, o sea que la fuerza promedio es muy grande. Entonces estas son partículas muy, muy rígidas. Tienen la ventaja y es que uno caracteriza todo esto pues, por un simple coeficiente, como el coeficiente de restitución. Caracteriza todo, pero uno pierde información de cuáles son las fuerzas que están allá adentro, porque todo está caracterizado por el coeficiente de restitución. Y puede simular de forma exacta la ley de Coulomb de la fricción con la indeterminación, ¿no? Porque sabemos que la ley de Coulomb tiene una indeterminación, porque ya normalmente la fricción estática es menor o igual a μs por n. Entonces solamente cuando está máximo uno conoce esto, pero el resto uno tiene una cierta indeterminación ahí. Cuando uno en cambio pasa a las partículas suaves, entonces como les decía, uno tiene que la fuerza aumenta suavemente, de la misma manera la velocidad también cambia suavemente, o sea que hay un tiempo característico, este tiempo de contacto, que ya no es cero. Ese tiempo de contacto es importante y uno necesita que el delta t sea menor que ese tiempo de contacto. Normalmente el delta t debe ser del orden, digamos, como del tiempo de contacto sobre 50 o algo así, para que resuelva apropiadamente nuestra colisión, ¿sí? Entonces esto es lo que uno simula en este tipo de casos y le toca, y no es fácil, en esta metodología no es fácil simular la ley de Coulomb y le toca como hacer algunos trucos ahí. Entonces ya no voy a seguir hablando más de esto, hay otros métodos geométricos. Al final lo que uno quiere es poder tener como un sistema así simulado, como muchas partículas cumpliendo ciertas condiciones de frontera. Y entonces la característica, el ciclo final de una simulación de estas, pues es esto como les decía anteriormente, uno arranca unas condiciones iniciales, uno luego lo que hace es, primero que todo, calcular quién está en contacto con quién. Eso es una optimización, esto no siempre se hace. Uno al principio supone pues que simplemente esta partícula que tengo acá va a mirar entre todos los demás quién le está haciendo fuerzas, pero como aquí estamos simulando fuerzas de contacto, o sea, de muy corto alcance, pues yo estoy desperdiciando un montón, ¿no? Porque seguramente las únicas que la hacen fuerza son las que están aquí rodeándola, porque están en corto alcance, y todo el resto de cálculos de vecinos yo lo estoy perdiendo porque todo el resto de partículas están lejos. Entonces eso es muy ineficiente. Y una de las primeras optimizaciones que uno hace es coger, por ejemplo, y partir este dominio, ¿sí? Partir este dominio en muchas cajas. Digamos, tenemos esto así. Entonces lo partimos en muchas cajas, por ejemplo. Perdón por ese diagrama tan feo. Y al final, lo que uno hace es decir, bueno, si esta partícula está en esta cajita de acá, yo solamente miro contactos con esa misma caja tridimensional y las cajas vecinas, las cajas que estén lo más cerca posible. Eso disminuye el algoritmo, la complejidad de ese algoritmo de algo como de orden n al cuadrado a algo como de orden n log de n, o sea, se vuelve mucho más rápido. Entonces, eso es algo que no vamos a hacer nosotros, pero es algo que se utiliza. Por ahí aparecen las listas de celdas, por ejemplo. Esa fue la que les mostré. O también hay otra técnica famosa llamada listas de Verlet. Bueno, digamos que ya dijimos con quiénes vamos a hacer los contactos o con quiénes estamos en contacto. Luego de eso uno hace el cálculo de la fuerza. Luego integramos, aquí está la pregunta, y esto es lo que vamos a ver hoy, cómo hacemos esta integración de las ecuaciones de movimiento. Y luego, entonces, pues el tiempo avanzó, ¿cierto? Porque ya hicimos la integración. Entonces pasamos a un tema delta t, imprimimos información y volvemos a empezar. La idea, como les digo, es que después de haber impreso toda la información y haber hecho la simulación, pues hagamos un post-processing, que es donde uno siempre tiene que programar realmente para sacar la información que necesita. O sea, yo lo que creo es que uno debería utilizar códigos como lights y ese tipo de cosas en esta zona, cuando ya el programa de uno es muy complejo. Y aquí es donde viene a programar un montón para poder leer esos datos y sacarle la información que uno necesita. Entonces ahora vamos a mirar un poquito con más detalle esta parte de cómo es que se hace esa integración de movimiento, porque no vamos a utilizar runge-kutta, no vamos a utilizar Euler, ¿por qué?
porque no es muy estable. Es fácil, pero no es estable. ¿Sí? No es bueno, nos toca delta t muy pequeños y eso es una desventaja. No vamos a utilizar un ejecuta, ¿por qué? Porque nos exige que por cada paso de tiempo hagamos 4 veces la evaluación de la fuerza. Entonces se vuelve muy lento. Entonces vamos a ver que hay unos algoritmos extras que podemos utilizar nosotros para hacer esta integración de las ecuaciones de movimiento. Hay un montón, tienen ventajas y desventajas. Yo solamente les voy a hablar un poquito de Euler y el Leapfrog. Verlet es otro famoso, se utiliza mucho en las simulaciones de sistemas planetarios porque tiene muy buena precisión en la posición, pero no lo vamos a implementar nosotros hoy. Entonces, Euler ya lo conocemos. Ese simplemente, pues ya lo vimos la vez pasada, simplemente nos daba como este orden local el delta t al cubo y delta t al cubo en velocidad y posición, pero cuando hacemos n pasos, pues esto tendría a ser delta t al cuadrado, y se acuerdan que lo demostramos haciendo la expansión de Taylor y cortando pues la expansión en cierto punto. Y ese va a ser el secreto para mostrar aquí otras cosas. Verlet tiene esto, tiene delta t a la 4, o sea, es mejor que Euler localmente, pero tiene menos en la velocidad, pero digamos si yo estoy simulando un sistema gravitacional, a mí me interesa mucho más la precisión en la posición que la precisión en la velocidad. Entonces, por esa razón, digamos que Verlet es muy, muy usado en este tipo de casos. Leapfrog es otro de los que vamos a ver, pues realmente es el que vamos a implementar hoy. Tiene esta precisión, baja un poquito en que, a mí me parece que aquí está mal, el de Euler debe ser delta t al cuadrado acá, delta t al cuadrado, ahorita luego que lo verificamos, si esto debe ser delta t a la 1, en global. Leapfrog baja un poquito en precisión, sube en velocidad, es estable así como el de Verlet, son simplécticos, es decir, que tratan de, digamos, en un sistema conservativo conservan más o menos la energía de forma intrínseca. Y hay varias variaciones, como el velocidad Verlet o el velocidad Verlet optimizado, que tratan de mejorar aún más todo este tipo de algoritmos. Dependiendo del sistema, uno tiene que probar qué algoritmo es el que le funciona mejor. No todos los algoritmos son los mejores y uno tiene que tener cuidado con esto. No hay un gran algoritmo mágico que haga absolutamente todo. Uno siempre tiene que probar. ¿Y cómo prueba? Uno lo que tiene que hacer es, por ejemplo, en un sistema donde conozca que se conserva la energía, pues verificar cómo se conserva la energía en función del delta T. Entonces uno podría ver como una gráfica de cómo son las fluctuaciones en la energía normalizadas con algo en función del delta T. Uno esperaría que a menor delta T sea mejor la conservación, o sea que esto tienda a cero. Supongamos que está en escala log-log. Entonces uno podría tener algunos algoritmos que hacen así como que crecen de esta forma y otros que hacen como esto. Y eso quiere decir pues que uno puede escoger entre esos dos el que decrezca más rápido, porque tendríamos el mismo nivel tendríamos el mismo nivel de conservación de la energía para delta t es completamente diferente. Si recordemos, yo lo que quiero es un delta t grande, entonces yo escogería este algoritmo porque para este delta t que es más grande, me está dando la misma conservación de la energía que este otro algoritmo, por ejemplo. Eso es lo que uno podría mirar para escoger algún algoritmo de integración apropiado. Entonces, el algoritmo de Euler, empecemos a mirarlo de una vez y hagamos algunas anotaciones al respecto que son importantes para miremos el de Leapfrog. El algoritmo de Euler, recordemos que es simplemente hacer la expansión de Taylor y cortar después de la aceleración. Entonces, miren la ecuación 2. La ecuación 2 es coger la posición y expandirla alrededor, sí, ya, expandirla alrededor del tiempo t con parámetro de expansión delta t. Eso es lo único que estamos haciendo. Delta t se supone que es bien chiquito. Entonces, si yo hago esa expansión, me queda pues este primer término más delta t por la derivada de la posición, que es la velocidad, más un medio, no sé qué. O sea, recordemos que una expansión de Taylor de una función de x más delta x es igual a la sumatoria de x a la k sobre k factorial por la derivada k décima de f respecto a x a la k, evaluada pues en el x igual, digamos, x sub 0 a x sub 0, y aquí el parámetro de expansión pues es delta x. Eso es lo que estamos haciendo ahí, estamos parando en los términos que le siguen. Esto implica que no hay más derivadas, que las evoluciones de nuestro sistema
son suaves, entonces no es que no haya más, sino que son pequeñas, y lo que domina es el término de delta t, que se supone que es chiquito. Yo también puedo hacer la expansión de Taylor en la velocidad, entonces me queda la velocidad más delta t por la aceleración, y corto ahí. ¿Listo? Entonces ahí está la diferencia. Ahí pueden ver ustedes que en la velocidad es de orden delta t al cuadrado, porque, pues, digamos, de nuevo, yo estoy asumiendo que las otras derivadas no son grandes, que lo que domina es el delta t. Y esto implica que si uno está de buenas, cuando haga n pasos, pues el error va a ir como delta t. N por delta t al cuadrado le da el orden de delta t, y esto va a ir como el orden de delta t al cuadrado. Entonces el algoritmo es sencillo de implementar, y ustedes siempre que vayan a mirar estos algoritmos tienen que ver dos cosas. Primero, pues medir si es estable o no. Uno puede también tratar de demostrar aquí cómo se comportarían dos condiciones iniciales que sean muy cercanas y ver entonces si esa diferencia se expande exponencialmente o no. Y la otra es ver si el algoritmo es autoarrancable. ¿Autoarrancable qué quiere decir? Ustedes al principio tienen las condiciones iniciales R de 0, B de 0, y también tienen la aceleración inicial porque tienen la fuerza A en tiempo cero. Entonces, autoarrancable quiere decir, ¿será que estas condiciones iniciales son suficientes para yo poder pasar del tiempo cero al tiempo cero más delta t? Esa es la pregunta. Y entonces apliquemos nosotros acá lo que esto nos dice. Hagámoslo aplicando estas ecuaciones. Vamos a hacerlo para la posición. R de 0 más delta t pues va a ser igual a R de 0 más delta t por B en 0 más un medio de delta t al cuadrado por A en 0. Y ya está. Entonces miren que el siguiente R solamente requiere precisamente las condiciones iniciales, entonces este pasó la prueba, ese no tiene nada. Ahora miramos con la velocidad, B en t más delta t. Eso nos daría, perdón, 0 más delta t. Eso nos daría B en 0 más delta t por la aceleración en 0. Y también pasa la prueba, solamente requiere condiciones iniciales. Esto quiere decir que este algoritmo es autoarrancable. Ya vamos a ver que hay algoritmos que no son autoarrancables y uno tiene que hacer un pasito antes de poder empezar a hacer la integración. Listo. Entonces, ¿alguna pregunta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna parte de esto que he dicho? Antes de seguir. Espera. Creo que todo bien hasta el momento. Listo, bueno. Yo también espero que todo bien hasta el momento. Entonces, este sería el más sencillo. Como ya hemos visto, para un sistema sencillito que nosotros estudiamos antes no tenía muy buena precisión. Y luego vamos a ver que en sistemas donde haya variaciones rápidas de, digamos, en las fuerzas, por ejemplo, pues estas suposiciones que hicimos acá van a afectar muchísimo a nuestro algoritmo y por lo tanto ese algoritmo no va a ser estable. Si tenemos un orden acumulado delta t en la velocidad, o sea que la velocidad se nos va a dañar un montón. Y como pasaba la vez pasada con el oscilador armónico, ¿se acuerdan? Ganábamos energía de la nada. Pero pues en este curso se respetan las leyes de la termodinámica igual que en la naturaleza y en la casa de los Simpson. Entonces, luego uno puede empezar a jugar haciendo expansiones. Digamos que esa es una de las maneras de ver este tipo de problemas. Si ustedes, por ejemplo, yo no lo voy a tocar porque quiero hacerlo con Leapfrog más bien, ustedes pueden hacer la expansión para el R siguiente, o sea, en el tema delta t, que es la que teníamos antes, pero vamos a parar en el orden de delta t a la 4. O sea, vamos a dejar aquí la derivada de la aceleración, la vamos a dejar explícita acá. Ahora el truco es, hagamos una expansión pero hacia atrás, R en t menos delta t. También se puede, simplemente escoger más delta t reemplazando por menos delta t, estamos asumiendo que esto converge y tiene ciertas condiciones. Entonces simplemente escojan la ecuación de arriba y donde diga delta t, pónganle menos delta t. Entonces los términos de potencias impares van a quedar con menos, los de potencias pares van a quedar con más, y vamos a obtener esa ecuación 4.
Y entonces, recordemos, lo que estamos buscando es el R siguiente, el de t más delta t. Entonces ustedes pueden coger, por ejemplo, y a la ecuación 3 restarle la ecuación 4. Si ustedes a la ecuación 3 le restan la ecuación 4, estarán cancelando estas cosas, ¿cierto? Y se estarían quedando con los impares. O podrían hacer lo contrario, hacer la ecuación 3 con la ecuación 4. Esta es la ecuación 3 más la ecuación 4. Esta es la ecuación 3 menos la ecuación 4. Si la sumamos, entonces se nos van estas cosas impares, ¿cierto? Entonces miren que si ustedes suman la ecuación 3 con la ecuación 4, este le queda 2 veces. Este le queda 2 veces también. Y entonces al final ustedes, al haberla sumado, pasan este término a restar y les quedaría que la posición siguiente es igual. 2 veces la posición actual, pues por haberla sumado, menos la posición anterior de la actual, hay que guardarla. Como este se multiplicó por 2, pues se parece un medio, más delta t al cuadrado por a de t, y esto queda de orden delta t a la 4. O sea, miren, este método resuelve la ecuación de segundo orden de Newton directamente, y solamente con que ustedes guarden la posición anterior a la actual, ustedes obtienen un algoritmo de integración que es de orden delta t a la 4 en posición. Entonces, ¿cuál es el costo? Que hay que guardar otra posición extra, la anterior. No la actual, sino también la anterior. Pero ¿cuál es la ventaja? Que aumenta un montón el orden del algoritmo, en la posición. Entonces, pues este es otro de los algoritmos que se utiliza. Y pues para obtener la velocidad, que también es importante, por ejemplo, ustedes pueden simplemente restar 3 y 4, entonces se cancela esto con esto, se cancela esto con esto, y miren que ahí nos queda, estos se suman, ¿sí? ¿No? Porque menos por menos da más. Y entonces, podemos despejar la velocidad de esta forma, es como una diferencia, no sé si se acuerdan ustedes, pero esto es una diferencia central, ¿sí ven? R en t más delta t. Digamos que por aquí tenemos t, esto es t más delta t, esto es t menos delta t, están muy grandes, obviamente. Y estamos calculando la velocidad acá en términos de esto menos esto sobre todo ese intervalo. Es una derivada central, eso es lo que estamos haciendo acá. Y el orden pues es delta t al cuadrado, entonces no ganamos mucho ni perdemos mucho, pero sí ganamos en la velocidad, pero ganamos muchísimo en la posición. Entonces ahí viene la pregunta otra vez. ¿Será que este método es autorrancable? Entonces yo quiero pasar de tiempo 0 a 0 más delta t. Profe, ¿Sí? Entonces, señor. de casualidad eso también no corresponde a Runge-Kutta 2. Hay diferentes nombres que se le utilizan. Digamos que para el área de dinámica molecular se le conoce como Verlet porque sí fue que se propuso. Pero sí, hay diferentes formulaciones de Runge-Kutta de diferentes órdenes en donde se minimiza también los errores utilizando estos diferentes pesos. No estoy seguro si sea exactamente el mismo, pero es posible que sí. Entonces, en esa área se conoce con ese nombre, pero en el área de dinámica molecular se le conoce como el algoritmo de Verlet por Verlet. Pero es probable que sí coincidan. O sea, cuando se hace un estudio, digamos, ya formal de todos estos métodos, empiezan a verse que son, digamos, formulaciones de como el mismo método genérico. Uno lo que hace es como empezar a jugar con el orden y los coeficientes. Entonces, es probable que sí, yo no tengo en la cabeza en este momento el método de Runge-Kutta de orden 2, hay varias formulaciones, pero puede ser que coincida. Entonces, sí, puede ser que se llame en esa área así. Gracias por la pregunta. Entonces, miremos cómo sería R, por ejemplo. Entonces sería R de 0 más delta t, primer paso, sería 2 por R de 0, vamos bien, menos R en 0 menos delta t. Ese no lo tenemos. Más delta t al cuadrado por aceleración en 0. Entonces aquí tenemos un problema. Y el problema es que este factor no lo tenemos. ¿Sí? Ese factor no lo tenemos, nosotros tenemos en las condiciones iniciales, en t igual 0. Entonces nos toca de alguna manera estimar este factor. Y para hacer esa estimación, muchas veces lo que se hace pues, es una pequeña expansión de esto también. Entonces R en 0 menos delta t va a ser igual a R en 0 menos delta t por la velocidad en 0 más, por ejemplo, delta t al cuadrado sobre 2
la aceleración en tiempo cero, ¿sí? Y esto es de orden delta t al cubo. Entonces yo estoy metiendo, cuando yo hago esta estimación, estoy metiendo aquí un error del orden delta t al cubo, que ustedes dirían, pero eso se tira en delta t a la 4, ¿cierto? Pero no necesariamente, porque les lo meto acá una vez, y este delta t a la 4 se vuelve un delta t al cubo cuando yo hago n pasos. Entonces estoy metiendo un error del orden del mismo error global. Y entonces de esa manera este algoritmo no es autorrancable, o sea que antes de yo empezar tengo que hacer primero este paso. Tengo que guardar esa posición en el tiempo anterior, haciendo esta expansión que solamente utiliza condiciones iniciales. Entonces sí ven que hay algoritmos que no son autorrancables. Y lo mismo va a pasar con la velocidad. Si yo, por ejemplo, trato de calcular la velocidad, miren que además la velocidad, otra cosa importante, la velocidad y el tiempo están desfasados. Si ven que la posición, perdón, la velocidad del tiempo, no la velocidad y la posición está en t más delta t y la velocidad está en t. Y hay otra cosa, antes de seguir con esto, otra cosa importante. ¿Ustedes será que pueden hacer, por ejemplo, primero la ecuación 6 y luego la ecuación 5? ¿O primero les toca hacer la ecuación 5 y luego la ecuación 6? Mírenla a ver quién depende de quién, porque eso también es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Quién depende de quién? 6 depende de 5. 6 depende de 5, o sea que aquí en estos métodos también es importante tener en cuenta la dependencia. Entonces yo no puedo hacer 6 primero, porque es que la velocidad depende de r de t más delta t, y r de t más delta t no lo he calculado si estoy primero haciendo 6. Entonces primero tengo que hacer 5 y luego si hago 6. También otra cosa importante para que ustedes tengan en cuenta en este tipo de cosas. Bueno, entonces, el de Leapfrog es muy parecido. El de Leapfrog simplemente lo que está haciendo es coger nuestra posición siguiente, y ahora lo que vamos a hacer, eso por eso se le llama Leapfrog, va en pasos de medio delta t. Entonces se parte delta t en dos pedazos, pues obviamente esto es delta t, y yo hago la expansión de este término con parámetro de expansión este término. Entonces, r de t más delta t es r en t más delta t medios, más delta t medios b en t más delta t medios, y paro aquí. Ahora hago el mismo truco, pero con r de t. R de t lo puedo escribir como r de t más delta t medios menos delta t. Si ven que es como el mismo truco de antes, de poner un más y un menos para empezar como a restar y a sumar, y así poder como cancelar cosas que no necesitamos, ¿cierto? Entonces, se hace la expansión, y pues de nuevo adivinen, vamos a empezar a sumar y a restar. Entonces, por ejemplo, si cogemos a 9, a ver, creo que vamos a hacer 9 menos 10. Si hacemos 9 menos 10, entonces quedaría esto menos esto, que va a pasar a sumar, y eso nos daría este término, para rayarlos. Este término se va con este término, ¿sí o no? Estos dos se suman. Este término se va con este término. Luego se suman los de delta t al cubo. Entonces estos delta t al cubo se sumarán. Y al final, entonces podemos despejar nuestra nueva posición. La nueva posición va a ser la posición actual más la velocidad en t más delta t medios más órdenes de delta t al cubo. Y no sé si ustedes ven, pero esto parece Euler. Pero no es Euler. ¿Y por qué no es Euler? Porque miren que la velocidad no está en el tiempo t, sino en el tiempo t más delta t medios. Profe, allí en la 11, a la velocidad no le hace falta un factor S. Sí, sí señor. Esta diapositiva la tengo que arreglar desde hace como 10 años. He descubierto que es más fácil escribir el delta t ahí y que la gente se dé cuenta, porque eso también me sirve. Yo sé que suena como, sí, estaba esperando a ver si se dan cuenta, pero no es tanto eso, estoy esperando a que me lo recuerden. Entonces, gracias. Sí, hay falta un delta t por unidades y también pues porque ahí se ve que este me lo comí. Entonces, miren que parece Euler, pero no es Euler, porque la velocidad está en otro tiempo. Y si yo ahora lo que hago es
9 más 10, bueno, eso lo vamos a hacer con otro color. Entonces 9 más 10, lo que haría pues es esto más esto. Si eso es lo que estamos haciendo, déjenme ver. No, creo que los hice al revés, ¿no? Ah, no, mentira, sí, 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 sí. No, aquí ni siquiera se hace esto. No, perdón. Aquí simplemente hacemos una expansión de, de, de esta B en temas delta T medios, o ustedes lo pueden ver más bien como que la aceleración se está estimando. La aceleración se está estimando otra vez como una derivada central, ¿cierto? La aceleración es la derivada de la velocidad, entonces será eso en B de T más delta T medios, menos B en T menos delta T medios, todo sobre el tamaño de esto que es delta T, y ahí despejamos, ¿sí? Entonces nos da esta expresión que tenemos acá, la ecuación 12, y pues esta es nuestra expresión para la velocidad en tiempos intermedios. Entonces tenemos estas dos, y vienen las dos preguntas. Este algoritmo es autorrancable. Segundo, ¿en qué orden debo hacer los cálculos? Entonces, como la segunda pregunta es más fácil de responder, yo les pregunto a ustedes, ¿en qué orden se deben hacer esos cálculos? ¿Primero la 11 y luego la 12 o primero la 12 y luego la 11? Primero la 12. Primero la 11, ¿sí? A ver, miramos, la 11. La La 12. 11 necesita 20 más de tate medio, mira. No, primero la 12. Entonces, primero la 12, sí, eso, muy bien. Entonces, primero tengo que hacer la 12 porque ese término está metido acá. ¿Ok? Entonces también, muy importante tener en cuenta ese orden. Entonces, primero hay que hacer esta es la primera que hay que hacer, y luego viene esta. Si ustedes lo hacen al revés, estarían utilizando para la posición la velocidad en tiempo t, que es la que tienen en ese momento actualmente, en ese paso tiempo t. O sea, estarían haciendo Euler. Y ese pequeñito cambio, este pequeño cambio, hace que este algoritmo sea muchísimo mejor, más estable, que el de Euler, ¿sí? Entonces son cosas relativamente pequeñas, pero que tienen un impacto bastante, bastante importante. Y ahora la pregunta es del autoarrancable, entonces miremos. Ya dijimos que primero hay que hacer la 14 y luego la 13, entonces B en T más, en 0, perdón, más delta T medios es igual a B en 0 menos delta T medios más delta T por aceleración en 0. Entonces, otra vez, esta sí la tenemos, pero esta no. Entonces nos toca de alguna manera hacer una expansión. Entonces, esta la podemos estimar, delta t medios. Y bueno, aquí, digamos, obviamente estamos metiendo una perturbación, un error, pero a menos que ustedes quieran la evolución exactamente detallada, específicamente tiene que esto ser perfecto y exacto, pues no importa, esto es un ruido. O sea, aquí estos son sistemas caóticos, pero no son simplemente sistemas donde no se pueden hacer predicción. O sea, yo sé que es un sistema caótico, yo no sé exactamente dónde van a estar todos los átomos o los granos en un momento dado, en el futuro, pero yo sí sé que en promedio van a tener que tener ciertas características, ¿sí? El macroestado está bien definido, el microestado no necesariamente. Hay muchos microestados compatibles con el macroestado, y cuando vean mecánica estadística, pues van a ver que entre más microestados disponibles haya para el mismo macroestado, pues ese macroestado es más probable, y eso es una de las medidas de entropía. Yo no sé si ustedes ya vieron mecánica estadística, yo no sé, no creo. ¿Alguien ya vio mecánica estadística? Ustedes están chiquitos, ¿no? En su carrera, todavía. Creo que nadie ha visto mecánica estadística todavía. Bueno, entonces hacemos esta expansión y esto nos daría pues B en 0 menos delta t medios por aceleración en 0. Y ya, no tenemos nada más. Entonces, ojo, hay que hacer esto antes, o sea, hay que desfasar nuestra velocidad, la vamos a desfasar y la vamos a correr un delta t medios hacia atrás en el tiempo. Vamos a viajar en el pasado, delta t medios, y la vamos a poner ahí. ¿Listo? Y la posición de t más delta t, además están desfasados, ¿no?
Pero se supone que el tate chiquito, pues del tate y del tate medio, esa pequeña diferencia entre las posiciones y las velocidades, pues no importa mucho. Hay casos en donde sí, pero en general, pues hay que mirar el sistema. Esto nos haría B en... ¿Qué estoy diciendo? Sí. No, te lo escribo. Esto sería R en 0, listo, bien, vamos bien, más B en 0 más delta T medio, que ya le hicimos, está acá, más nada más, ¿no? Entonces ya, terminó. O sea que lo único que tenemos que hacer para arrancar este algoritmo de integración es primero hacer este paso, desfasar la velocidad, y de ahí en adelante ya no hay problema. Tengamos en cuenta pues que la velocidad y el tiempo están desfasados un poquitico, pero pues eso no es grave para lo que vamos a hacer nosotros acá. Y entonces este es el algoritmo de Leapfrog que nosotros vamos a implementar, ¿sí? Este es el algoritmo que vamos a implementar y a probar hoy. Y pues esta es, digamos, como toda la idea. Hay más algoritmos. Está el de velocidad Verlet, que mejora. Bueno, pero yo no he hecho énfasis en otra de las ventajas. Observen una cosa, miren que en cada paso de tiempo yo solo tengo que evaluar la aceleración una vez. Entonces tenemos algoritmos que evalúan las fuerzas una sola vez, pero son mejores que Euler, que era lo que queríamos. Nos dan estables, entonces incluso superan a RunGecuta, porque no tanto porque la precisión es más grande, sino porque evalúan la aceleración menos veces. ¿Listo? Entonces, por esa razón son mejores. El algoritmo de velocidad Verlet, pues uno tiene que calcular la aceleración 2 veces, sigue siendo mejor que RunGecuta y tiene mejor orden que el que vimos nosotros de RunGecuta, y solo lo evalúa 2 veces intermedio. Algoritmo de predictor corrector, bueno, yo no me voy a detener en todo eso porque no es lo que estamos estudiando. Hay también una formulación de velocidad Verlet en donde lo que se dice es que se va a predecir una nueva posición y se mete un parámetro ahí, se hace la evolución de velocidad Verlet y al final se calculan los errores totales y se minimizan derivando respecto a este parámetro, igualando a cero esos errores, y eso le da a uno entonces que si se utiliza este parámetro, este valor para ese parámetro, este velocidad Verlet tiene menos errores que el velocidad Verlet tradicional. Y entonces este velocidad Verlet es buenísimo. Requiere de todas maneras que uno evalúe 2 veces las fuerzas, pero sigue siendo mejor que RunGecuta. Y también hay algoritmos para la parte rotacional. Simplemente lo voy a nombrar, eso no lo vamos a hacer hoy. Pero para la parte rotacional existen también algoritmos. No sé si ustedes ya vieron. ¿Ustedes ya vieron? Sí, claro, ya vieron mecánica newtoniana, ¿cierto? ¿O la están viendo? Ya la vieron. Y ustedes me imagino entonces que ya entienden súper bien el giroscopio y todo ese movimiento del sólido rígido en rotaciones, ¿cierto? Eso creo que se toca más en mecánica analítica. ¿No lo tocaron casi en mecánica newtoniana? ¿No? Listo. Sí, esa papa caliente se pasa para más adelante. En todo caso, digamos que cuando uno va a evolucionar estos sólidos rígidos, hay varias maneras de escribir eso. Una de las formas es utilizar las llamadas ecuaciones de Euler. Entonces hay unos ángulos, los ángulos de Euler, que nos sirven para definir la orientación de un cuerpo en el espacio. Hay varias convenciones de esos ángulos de Euler. O sea, yo no sé, yo como que fui un estudiante muy distraído porque yo no sabía nada de esto y cuando estaba implementando todas estas cosas me tocó leer y yo no sabía, o sea, en algún momento me lo dijeron, pero nunca presté atención. Por eso tienen que prestar atención en las clases, es una bobada uno sentarse a mirar para el techo, porque finalmente en algún momento de la vida les va a tocar estudiarlo, ¿sí? Entonces mejor de una vez, mejor salir de eso. Uno cuando es joven, así como ustedes, uno tiene esa tendencia a pensar que después va a tener tiempo para hacer las cosas y eso es mentira. Entre más pasa el tiempo en su vida, menos tiempo hay. Y entonces lo que hay que hacer es que hacerlo ya, ¿sí? De una vez, no ponerse a esperar, no comprometer el fin de semana, no comprometer las noches, así sean darks, eso no, eso nada de esas vainas son eficientes. Van a una clase, así no les gusta el tema, presten atención lo máximo posible, porque si no les gusta es peor, les toca estudiarlo después, o sea, están sacando su tiempo personal para algo que no les gusta, eso no tiene sentido.
y después van a sufrir mucho con eso. Entonces, bueno, Euler se definen unos ángulos para como especificar la orientación de un cuerpo respecto a un sistema de referencia, por ejemplo, el centro de masa o algo así. Y la evolución de esos ángulos se puede escribir en términos de estas ecuaciones de Euler, ¿sí? Entonces, uno tiene que la velocidad angular del cuerpo rígido cambia dependiendo del torque, el momento de inercia, y unos productos ahí en las ecuaciones angulares en otros lados. Los ángulos como tales también cambian dependiendo de las velocidades angulares y, bueno, esas relaciones trigonométricas entre ese ángulo y otros ángulos. Les tenemos pues la evolución para nuestros tres ángulos de Euler y las velocidades angulares. Esa es la forma típica. Uno simplemente lo que tiene que hacer es como integrar estas ecuaciones, pero tiene un gran problema, por ejemplo, y es que cuando este ángulo θ, por ejemplo, tienda a 0 o a pi, pues vamos a tener divergencias gigantescas en estas derivadas. Y entonces la evolución va a tener problemas. Entonces lo que se hace ahí es como cambiar de convención de ángulos de Euler. Tengo que estar detectando todo el tiempo eso. Y eso, digamos, numéricamente no es muy útil. O sea, más bien, no es muy eficiente. Entonces se han hecho otras formulaciones en términos de cuaterniones. Los cuaterniones son una generalización de los números reales. No sé si ustedes, digamos, lo ven, pero es que realmente cuando uno tiene una rotación, todas las rotaciones siempre se pueden escribir en términos de un eje y una rotación alrededor de ese eje. Cualquier rotación de un sólido rígido siempre se puede escribir así. O sea que yo, en vez de utilizar los ángulos de Euler, puedo más bien especificar cuál es este vector, el ángulo n, y cuánto es este ángulo. O sea, en total necesito 4 números reales para especificar mi rotación. Y esto más o menos es por lo que los cuaterniones son útiles, para especificar las rotaciones. ¿Sí? Yo tengo mis 4 elementos, y esa analogía la puedo ver acá. Entonces tengo como un eje y un ángulo. O sea, yo necesito mínimo 4 números para especificar esa rotación, y eso es lo que hace que los cuaterniones sean útiles también. Entonces los cuaterniones son una generalización de los números imaginarios. Hay ahora 3 unidades imaginarias, no solo I, sino I, J y K. Esos los descubrió Hamilton, el mismo de las ecuaciones de Hamilton en mecánica analítica. Creo que son el último, no sé si existen los octoniones, ya no me acuerdo, pero si existen los octoniones, son los últimos que pueden existir que cumplan, que sean campos como los números reales. Si no existen, los cuaterniones son los últimos, pero la verdad no me acuerdo en este momento, pues no importa. La idea es que un cuaternión también, así como una matriz para que represente una rotación, tiene que ser una matriz ortogonal, tiene que cumplirse una característica. Los cuaterniones para que representen una rotación también tienen que estar normalizados, o sea, su norma total debe ser 1. Uno encuentra una relación entre cuaterniones y ángulos de Euler, ¿sí? Uno, por ejemplo, a partir de unos ángulos de Euler puede encontrar los cuaterniones, y también existe la relación inversa. O sea, que dado unos ángulos de Euler, una orientación, yo tengo un cuaternión. O sea, los cuaterniones permiten especificar orientaciones de nuestro sólido. ¿Y para qué todo esto? Para que yo pueda escribir la matriz de rotación, la puedo escribir en términos de cuaterniones, y es mucho más sencilla que en términos de los ángulos de Euler. Y además yo puedo escribir la evolución de mis cuaterniones, ¿sí? El Q-punto, también en términos de una matriz sencilla y las velocidades angulares. Y esto es mucho más sencillo de integrar. Miren que aquí no tenemos divergencias. Cuando, por ejemplo, el ángulo Sθ tendía a 0 o a pi, nada de esas cosas. Youmelian, el mismo que formuló las velocidades del optimizado, formuló un leapfrog para estas soluciones. Y entonces con ese algoritmo de Youmelian uno encuentra varias cosas interesantes. Esta es la forma de evolucionar el cuaternión. Entonces uno lo que hace es evolucionar el cuaternión y luego obtener la matriz de rotación o los ángulos de Euler para ya dar esa información de la forma más tradicional posible. Y lo interesante de esto es que si uno calcula la norma de este cuaternión, esta norma dentro de precisión numérica siempre tiende a estar igual a 1. Y si no, pues uno lo está normalizando constantemente. Y de esa manera entonces es como se especifican las evoluciones de los cuerpos. Nosotros no vamos a hacer eso hoy, pero simplemente quería mostrarles este tipo de cosas. Hoy entonces lo que vamos a hacer, nuestro problema, va a ser un ejemplo muy, muy sencillo. Me voy a volver hasta el leapfrog. El problema de hoy va a ser movimiento parabólico. Entonces tenemos un suelo, tenemos como una condición inicial, una pelota que le vamos a poner una velocidad inicial así, hay gravedad hacia abajo, y lo que vamos a hacer pues es
obtener esa trayectoria. Esto es una tontería para ustedes, físicos puros, teóricos en n dimensiones, pero lo que pasa es que uno siempre tiene que hacer estos algoritmos, digamos, con cosas que uno conozca para poder ver si lo está haciendo bien. No puede arrancar de una vez con un sistema que no conozca. Entonces esto es lo que vamos a hacer hoy. Si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer que esto rebote. ¿Listo? De pronto que pierda energía. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo o no. Y lo vamos a comparar con una solución teórica. Entonces, ojo, porque no quiere decir que vayamos a decir en el computador y igual a y sub 0 más b sub 0 y por t más a en y por t al cuadrado sobre 2. Eso es lo que esperamos obtener. Esa es la solución teórica. Pero yo quiero es que nosotros obtengamos esta, haciendo un ajuste, a partir de integraciones punto a punto. ¿Sí? Vamos a ir integrando la posición y la velocidad punto a punto utilizando Euler, perdón, utilizando Leapfrog, y vamos a ver que esto está bien descrito por esta expresión. Y después, pues ya podemos empezar a meter fuerzas como queramos, en donde no haya esa solución teórica, y ya estamos confiando en que esto nos va a funcionar bien. Entonces, ese es el objetivo de hoy. Entonces, para eso, quiero que ustedes, por favor, como ya les dije al principio de la clase, vayan al repositorio que tienen, a la copia que tienen del repositorio de nuestra clase, y le hagan un git pull para que descargue los códigos que ya están ahí listos para ustedes. Entonces voy a entrar acá. Les voy a compartir la pantalla en este caso. Y les pido por favor que me confirmen si están viendo mi consola. ¿Sí, no? No, señor. Sí, Sí, listo. Entonces, por favor, hagan git pull y les tiene que aparecer una carpeta que dice 2020-1104 intro md. Y allá adentro les tiene que aparecer varios archivos. No sé esta cosa, ¿cómo es que es? A ver. Ahí en el chat les va a aparecer Jamboard, creo que le llaman a esto. Y le pueden dar clic ahí para ir a verlo. Entonces, ¿para qué me estoy metiendo allá? Simplemente para que hagamos una especie de análisis antes. Uno no se puede, digamos que no es buena idea uno sentarse siempre de una vez a programar, sino que sería bueno pensar un poquito antes sobre el programa. Entonces recordemos que lo que queremos hacer es simular. Se escriben esta vez. Listo. Entonces lo que queremos es, como les dije, simular así una partícula que va a caer. Eso es lo que queremos hacer nosotros.
Y entonces necesitamos obviamente varias cosas, tenemos que pensar en varias cosas. Primera cosa es la partícula, ¿cómo la vamos a simular? Entonces, ¿qué es lo esencial para esta simulación que vamos a hacer? ¿Qué es lo esencial de esta partícula? Entonces, uno podría pensar que es esencial tener la posición de la partícula, es esencial tener la velocidad de la partícula y es esencial tener la fuerza de donde sale la aceleración y por lo tanto pues también la masa. Eso es esencial. Cuando ustedes hacen la simulación, bueno, cuando hacen el estudio del movimiento uniformemente acelerado y la partícula cae, pues la partícula se toma como un punto. Y por esa misma razón, como se toma como un punto, pues no nos interesaría el radio en este momento. Pero si después queremos, por ejemplo, que choque con el piso, pues ahí sí nos va a interesar el radio. Entonces, digamos que podemos dejarlo de una vez como un radio, acá también. Y habrá más propiedades que puedan o no ser importantes, por ejemplo, densidad, por ejemplo, de qué está compuesta, por ejemplo, si es dura o no es dura, no sé qué. Todo ese tipo de cosas pueden llegar a ser importantes en algún momento. Pero por ahora, esto es lo que nos interesa a nosotros, este tipo de simulación, y digamos que esta sería nuestra estructura de partícula que nosotros utilizaríamos, ¿sí? Asumamos que vamos a crear entonces una estructura llamada partícula, ¿sí? Por ejemplo, que va a tener pues este tipo de cosas. Esto puede ser un arreglo de 3 dimensiones, arreglo de 3 dimensiones, arreglo de 3 dimensiones, puros doubles, doubles y doubles. Por ahora, creo que no necesitaríamos nada más. Esto sería para simular nuestra partícula. También en nuestro sistema probablemente necesitemos como unas constantes externas de simulación, por ejemplo G, que es la aceleración de la gravedad, ¿sí? Entonces probablemente necesitemos obviamente especificar eso porque si no le ponemos, pues no va a existir. También un delta T, ¿cierto? ¿Qué tan grande va a ser nuestro delta T? 0.0 que uno después tiene varias formas de ponerlo. Y por ahora no necesitaremos nada más, ¿cierto? De pronto un número de iteraciones. ¿Cuántas iteraciones vamos a hacer? ¿Cuántos delta T's vamos a saltar para que vaya avanzando en el tiempo nuestra partícula? Y creo que por ahora, pues, digamos que así globalmente no necesitaremos nada más. Y luego, para ya hacer nuestra simulación, pensemos en qué funciones necesitaríamos, o sea, cómo sería el loop principal. Entonces digamos que aquí arranca la función main. Entonces, ¿qué necesitaríamos en la función main? La función main primero necesitaríamos algo como que nos dé las condiciones iniciales, ¿cierto? Esas condiciones iniciales son las que nos van a dar el R de 0, el B de 0, esto se puede leer de un archivo, ahorita las vamos a poner aquí directamente. Esto es todo un área, digamos, también importante y relevante cuando son muchas partículas, cómo las pongo para que no estén tocándose o cosas así. Entonces las condiciones iniciales, de tal manera que yo pueda tener estas condiciones iniciales que son básicamente posición y velocidad. ¿Y yo por qué borré la aceleración? Porque resulta que también tengo que tener alguna que calcule fuerza, que será como calcular la fuerza inicial, pero hay una función que debe calcular la fuerza sobre mi partícula, y de acá yo podría entonces tener la aceleración en el tiempo t igual 0. Entonces tengo mis condiciones iniciales ahora sí, o sea que necesito una función llamada initial conditions o similar, una que calcule la fuerza, y antes de entrar al bucle principal, el loop en el tiempo, antes de entrar a este bucle, recordemos que el algoritmo que vamos a usar necesita arrancarse, ¿sí? Necesitamos correr la velocidad no en 0, sino en 0 menos delta t medios. Entonces tenemos que tener también alguna función que sea como start, integration, algorithm, ¿sí? Y entonces tenemos que tener esta función que lo que va a hacer es arrancar nuestro algoritmo de integración, que es leapfrog en este caso. Entonces, cuando tengamos esto, estamos listos para empezar a hacer la simulación. Si ven que esto es como un setup, ¿cierto? Este es nuestro setup simulation. Estamos diciéndole, estas son las condiciones iniciales, arranque el algoritmo de integración, todo está listo para empezar a hacer el loop en el tiempo. Y cuando tengamos el loop en el tiempo,
Entonces ya podemos arrancar con nuestro sistema, podemos empezar a imprimir alguna información de alguna forma para poderla graficar después o hacer animaciones. Después de imprimir, lo que hacemos es entonces es integrar, ¿no? Pasar de un tiempo a otro de temas del T. Entonces, time integration, tenemos que hacer acá. Esto implica que estamos pasando de T a temas del T. ¿Y a quiénes pasamos a temas del T? Pues a R y a V. Entonces nos faltaría, para estos nuevos R y estos nuevos V, calcular la fuerza. Y con esto entonces ahora también tenemos a la aceleración avanzada en el tiempo. Y podríamos volver a imprimir, bueno, no, solo se imprime una vez en el tiempo, podemos hacerlo al inicio o al final, como ustedes quieran. Y ya, el resto es repetir, ¿no? Volver acá, cambiar el tiempo, imprimir, integrar, fuerza, y terminamos. Entonces esta sería como la estructura de nuestro programa. Entonces miren que tenemos que implementar varias funciones. Primero tenemos que implementar nuestra clase de partícula para simular la partícula, es una estructura de datos muy sencilla. Tenemos que implementar también funciones como initial conditions, calcule fuerza, start integration, imprimir, la integración, que es hacer el time step, por ejemplo, y otra vez calcule la fuerza, que es esta misma, ¿sí? Entonces esas son las funciones que tendríamos que implementar. Eso es precisamente lo que está en este momento en el repositorio. Pero antes de que ustedes abran esos códigos, o bueno, ya de pronto los abrieron, quisiera que ustedes hicieran un archivito para modelar esto. Un archivito que se llame particle.h, porque lo vamos a utilizar como un encabezado, que tenga esta estructura, una estructura que simule la partícula. ¿Sí? Esto sería lo primero que les pediría que hicieran, simplemente para que comparemos con lo que se hizo. Entonces hagan esto, primera tareita, en este momentico. Y lo segundo es que implementen, por ejemplo, esta función, ¿cómo sería? ¿Qué debería recibir? ¿Sí? ¿Qué debería hacer? ¿Está bien? Y ya, no más. El resto ya lo vamos a hacer todos nosotros explicando lo que tenemos en esos códigos. Entonces la idea es que no los miren, sino que traten ustedes de pensar cómo sería eso. Entonces, háganle. Tienen ahí unos minuticos para que lo vayan pensando, por favor. Bueno, listo. Entonces espero que hayan podido pensarlo un poquito, como para poderlo comparar con lo que vamos a ver ahora. Ese código que está ahí es simplemente un código de ejemplo. No es la única forma de hacerlo, simplemente para que podamos tener como un ejemplo hoy de lo que queremos ver. Voy a abrir el archivo particle.h. Voy a agrandar un poquito esto. Y como ustedes pueden ver también, aquí estamos separando las cosas por diferentes archivos. También es uno de los objetivos de que tengan estos códigos ahí, sí, así, para que ustedes vean esa técnica que es importante irla aprendiendo a poquitos, ¿no? Por ahora ustedes no hay problema, pues digamos que todos los códigos que les voy a pedir van a estar en un solo archivo, pero poco a poco es bueno que uno vaya pensando en cómo modularizar sus códigos así para separar funcionalidades apropiadamente. Eso que le puse aquí arriba se llaman unos guardias de inclusión. Yo le estoy preguntando si no está definido este símbolo. Yo le puse así un símbolo llamado partícula H con todas esas líneas. Defínalo. Y aquí termina esa definición. Esto simplemente es para que si yo cometo el error de escribir varios include particle.h, no me lo incluya varias veces, sino solo una vez. La primera vez que lo incluye no está definido particle h, este símbolo de acá, entonces él lo define e incluye todo esto. La segunda vez que yo trataría de incluirlo repetidamente en otro archivo, él va a encontrar que este símbolo ya está definido, entonces no lo vuelve a incluir, simplemente es para eso. Entonces estoy definiendo una estructura particle. Tiene un radio, una masa, un Rx, RY, RZ, Bx, BY, BZ y Fx, FY, FZ. Yo los hice así, no los hice por arreglos, se puede hacer por arreglos también. R3, B3, F3. Simplemente los escribí de esta manera.
Ahora vamos a... Espera, perdón. Ay, me puse a experimentar aquí cómo vas. Listo. Ahora voy a abrir el archivo que dice mdsimul.h. Simplemente es como una librería donde van a estar las funciones que nosotros necesitamos. El punto .h, recordemos, tiene solamente las declaraciones de las funciones y solamente se pone la implementación si son templates. Entonces lo voy a abrir. Está muerto esto. Y aquí están las funciones que nosotros habíamos dicho que tenemos que implementar. De nuevo, como es un encabezado, como vamos a hacer include mdsimul.h, pues les pongo ese guardia de inclusión ahí para que no se incluya dos veces el código que he repetido, como si estuviera definiendo dos veces todo. Entonces, miren que aquí yo estoy, bueno, incluyendo IOStream, incluyendo a particle.h, el que acabamos de ver. Por simplicidad, digamos, en este mismo archivo yo definí las constantes esas que habíamos dicho que íbamos a necesitar. G, menos 9.81, el número de pasos de tiempo van a ser 1000 y el DT es 0.01. Esto normalmente tiene que ir, es como en un archivo de configuración o se leen desde la línea de comandos o cosas así. Yo lo puse acá simplemente para no hacer tantos archivos. Y aquí están nuestras funciones. Entonces miren que para las condiciones iniciales, él recibe un cuerpo. Entonces lo recibe por referencia porque lo va a modificar. Entonces recibe un cuerpo de la clase particle. Para calcular la fuerza, recibe un cuerpo porque va a calcular la fuerza sobre ese cuerpo. Para hacer integración en el tiempo, recibe un cuerpo y el dt. Obviamente necesitamos el dt. Para empezar la integración, recibe al cuerpo, también por referencia, y el dt también. Y para imprimir, aquí estamos mandándole, vamos a escribir una función que imprima al cuerpo y que imprima el tiempo también. Entonces aquí lo que queremos es que esta función nos imprima como en este tiempo, esta es la posición, esta es la velocidad, para poder hacer gráficas. Entonces aquí Profe, en un archivo encabezado solamente se ponen como las declaraciones. ¿Alguien iba a decir algo? sí, profe, una pregunta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, bueno, se coloca si no está definido, defínalo? ¿Qué pasa si ya está definido, pero la versión anterior no me sirve? No entiendo a qué te refieres con versión anterior, pero cuando uno le pone esto es porque de pronto, mira, te muestro acá, es porque de pronto yo pueda cometer este error. Mira, aquí yo tengo este error. Aquí, eso lo hice precisamente para mostrarlo. Mira que en el mdsimul.cpp yo tengo incluido dos veces el mismo archivo, ¿sí lo ves? Y esto generaría el siguiente problema. O sea, lo que hace el preprocesador es coger ese archivo y meterlo todo acá. Entonces el preprocesador cogería todo esto y lo metería dos veces. Entonces mira que para el preprocesador es como si hubieras escrito dos veces, por ejemplo, la declaración de G. Y eso es un error. Entonces cuando yo pongo ese guardián de inclusión, la primera vez que lo incluyo, él incluye todo el archivo y define ese símbolo, y la segunda vez que lo incluyo, como el símbolo ya está definido, ya no incluye todo ese código, entonces me resuelve ese problema. Entonces aquí hay un error, ¿no? Aquí está incluido dos veces, pero no pasa nada por eso. Lo voy a quitar para dejarlo bien, de todas maneras. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí responde la Sí, pregunta? sí, profe, ya entendí. Es que yo lo había interpretado como que, por ejemplo, si se escribían dos archivos particle.h o algo así. Mm, mm, mm. Listo, bueno, muy bien, muchas gracias por la pregunta. Y entonces las implementaciones van en los CPPs. Entonces aquí pues tenemos la initial conditions y le vamos a poner estas condiciones iniciales, un radio, una masa, esto es arbitrario, la idea es que no sean múltiplos entre ellos. Aquí yo estoy definiendo unos ejes, ¿no? Unos ejes coordenados, esto es importante. Yo voy a poner hacia la derecha X positivo, hacia arriba a Y positivo, y eso implica que Z positivo va saliendo de la página, de la pantalla del computador. Entonces lo estoy colocando a cierta altura inicial y le estoy dando una velocidad inicial en el eje X, que es lo que queremos simular hoy. Entonces esto es lo que hace nuestra función de condiciones iniciales, recibe a nuestra partícula por referencia, o sea, la puede modificar, y accede, como es una estructura en donde todo es público, accede directamente a todos sus campos internamente.
La función de calcular la fuerza, ¿qué es lo que hace? Bueno, lo primero, como las fuerzas, cuando uno calcula fuerzas, uno hace sumatoria de fuerzas. Entonces, cuando uno va a sumar, uno tiene que primero poner todo en cero. Entonces, lo primero que hago es resetear toda la fuerza para que sea en cero. Y luego, por ahora, simplemente le estoy añadiendo la fuerza gravitacional, que sería masa por G. Recordemos que G es negativo. Entonces le sumo esto, pero ojo, solo se lo sumo en la dirección Y. Tener en cuenta que aquí estamos trabajando con las componentes de los vectores. Entonces, en X no hay fuerza gravitacional, en Z no. Ya en simulaciones más grandes o del sistema solar o algo así, pues obviamente ahí sí ya tendríamos que tener en cuenta el carácter vectorial de todo esto y definir vectores normales y todo ese tipo de cosas. ¿Qué hace la función Star Integration? ¿Se acuerdan que cuando habíamos visto Leapfrog nos tocaba correr la velocidad inicial hacia atrás, en un paso de delta t medios? Y eso es lo que estamos haciendo aquí, miren. Estamos diciéndole velocidad en X, le voy a restar lo que usted tenía, le voy a restar la fuerza sobre la masa, o sea, la aceleración, por delta t medios. Con esto estamos cogiendo, voy a escribirlo acá, v en X en 0 menos dt medios es igual a v en 0 menos dt por aceleración, que es fuerza sobre masa, sobre 2. Sobre 2 por masa. Y eso lo estamos haciendo para todas las dimensiones. Eso es lo que estamos aplicando acá. Entonces, por eso nuestra función Star Integration hace esto. Aquí es claro que estamos utilizando Leapfrog. Y la función de integración, Time Integration, entonces lo que estamos haciendo pues es, de nuevo, Leapfrog. Miren que primero estamos haciendo las velocidades. Vamos a escribir aquí Leapfrog, que es lo que hace. Leapfrog lo que dice es v en x en t más dt medios es igual a v, voy a quitarle el x porque eso es para todas las coordenadas, v en t menos dt medios más aceleración por dt. Y la aceleración es fuerza sobre masa. Y la posición r es igual, bueno, r en t más delta t es igual a r en t más velocidad en t más dt medios por delta t. Es exactamente lo que estamos escribiendo acá, simplemente actualizando la nueva posición, la nueva velocidad en estos tiempos. Y finalmente la función print, lo único que está haciendo pues es imprimir el tiempo que me manda y pues la posición en x, y, z, la velocidad en x, y, z. Entonces no hace nada más. Y esas son nuestras funcioncitas de Molecular Dynamics. Si uno quiere implementar más fuerzas, pues entonces tiene que venir acá y extenderlo, ¿cierto? Y listo. Entonces ya vimos Particle, ya vimos n_h, los encabezados de la simulación de Molecular Dynamics, n_cpp, las implementaciones. Y vamos a mirar el main. Entonces el main es donde hacemos la simulación. Entonces en el archivo main yo incluyo a mdsimul, bueno, otros encabezados que de pronto necesite, declaro una partícula, llamo a las condiciones iniciales sobre esa partícula, calculo la fuerza, o sea, tengo en este momento RDF en tiempo t igual 0, arranco la integración y, por ejemplo, puedo imprimir inmediatamente para este tiempo, que es lo que tengo. Y luego, como habíamos dicho en el Jamboard, empezamos la evolución. Entonces, para paso de tiempo 0, aunque este ya lo hicimos, ¿no? Está acá. Mientras el paso de tiempo sea menor que es en steps, más, no sé qué. Entonces, lo que hacemos es integrar a nuestra partícula, o sea, estamos moviendo a r ya velocidad al siguiente tiempo, calculamos la fuerza e imprimimos. ¿Sí? Aquí estamos imprimiendo. Yo estoy imprimiendo aquí cada paso de tiempo, entonces este if, de hecho lo voy a quitar, este if que yo puse acá, por favor tengan cuidado porque tenía duplicada esta línea, este print. Vamos a dejarlo aquí adentro. Yo estoy aquí imprimiendo solamente cada 10 pasos de tiempo, miren, estoy diciendo cada vez que step módulo 10 sea 0, o sea, cada 10 pasos de tiempo, imprimo, como para no imprimir tanta información, porque imprimir es pesado. Y cuando uno hace simulaciones grandes de estas cosas, pues está imprimiendo archivos gigantescos.
Y esos archivos gigantescos toman tiempo de escritura, entonces no tiene sentido escribir cada paso del tiempo. Entonces esto es lo que estamos haciendo. Y para compilar, tenemos dos opciones. Entonces está toda esta cosa acá, yo puedo compilar así. Si yo trato de compilar la función main directamente, de esta manera, mira que la función main tiene todo esto, va a incluir los encabezados, pero no tiene ni idea de cómo hacer las implementaciones. Entonces él me va a decir, oiga, usted me declaró estas funciones, pero yo no sé qué es lo que hacen esas funciones initial condition ni nada de esas cosas, ¿cierto? Miren, ahí voy a imprimirlo y me va a botar esa información, un error del linker. Como en el Mac, para compilar con el mismo compilador de ustedes, GNU, compilo con -10, pero ustedes no tienen que hacer eso. Entonces, miren que cuando compilo me dicen, oiga, usted está tratando de utilizar una función llamada compute force, time integration, ¿sí? Pero pues usted las declaró cuando incluyó pero usted no yo no sé, digamos, yo no tengo el código de qué es lo que hacen, entonces yo no puedo llamarlas. Entonces hay dos opciones. Una es la típica, entonces es compilar todo acá. Entonces también compilo amdsimul.cpp. Y entonces ahora el linker, que es el que bota estos errores, sí encuentra las declaraciones de mi función y ya todo funciona y no hay ningún problema. Entonces esta es la primera forma. La otra es con el makefile que yo puse ahí. Ese makefile es una forma de automatizar las compilaciones. Si yo escribo simplemente make, él sabe qué es lo que yo estoy buscando. Él compila intermediamente, pues hace unas compilaciones intermedias, no sé qué, y me hace todo por mí. Pero por ahora, olvidémonos del makefile, vamos a compilarlo como nosotros lo haríamos normalmente, que sería simplemente poner todos los CPPs así. Entonces, si yo hago esto, y presten atención por favor en este momento, ya compilé, ahora lo voy a ejecutar, ahí me botó un montón de cosas a la pantalla, recuerden que eso es tiempo, rx, ry, rz, bx, by y bz. Y vamos a redireccionar esto a datos.txt y lo vamos a graficar, a ver qué nos da. Entonces, plot, datos.txt, 1 y 2, y eso sería rx en función del tiempo. A ver si me demoro un poquito más acá. Entonces miren que en el eje horizontal, como no hay aceleración, pues esto simplemente está avanzando en línea recta, y la velocidad a la que esto está avanzando, pues es constante, ¿cierto? Es la misma velocidad inicial que le pusimos en el eje X. Entonces ese se ve bien, miremos RY. Solo cambié el título, pero no le cambié la columna. Miren que RY sí está comportándose más o menos como un movimiento parabólico, ¿cierto? Esto es Y en función del tiempo. Y para estar seguros, pues yo voy a hacer un fit, entonces voy a hacer un f de x igual a por t por t más b por, aquí no esté xx, más c, le va a hacer fit f de x datos.txt using 1.3, o sea, es solamente la parte y, vía los parámetros a, b, c. Entonces miren que ya me dio el ajuste y me dio muy bien, miren que los errores son supremamente chiquititos. Y me dice que el coeficiente A, el que multiplica t al cuadrado es menos 4.905. Perfecto, eso es g sobre 2. El coeficiente B, que es el que tiene que ver con la velocidad inicial en el eje Y, es pequeño, miren, es menos 0.098, es muy pequeño. Entonces es casi cero, no es exactamente cero, pero es casi cero. Y el coeficiente C, que es la posición inicial en el eje Y, pues es 1.65931. Y si miramos nuestro código fuente en msimul.h, perdón, .cpp, miren que la posición inicial de nuestra partícula era 1.7598, aquí nos está dando 1.7593. O sea que el error es pequeño, no tiene un error muy grande. Entonces esto iba bastante bien. Entonces, si obtenemos a partir del leapfrog la solución teórica de nuestro sistema. Y podemos seguir pintando cosas, ¿no? Esto es la posición en el eje Z, que obviamente esa no cambia. Entonces en el eje Z es 0 siempre. Esto se está moviendo en un plano. Y ahora miramos las velocidades. La velocidad en el eje X nos dio constante. Entonces bien, nos está dando una línea constante. Es muy bueno, miren que esto yo lo aumento,
Le sigo haciendo zoom. Impresiona que me esté funcionando porque esto no funciona bien. Y miren que, ¿se acuerdan que esa era una de las características que veíamos, por ejemplo, ¿con quién? Con Runge-Kutta, ¿no? Bueno, era con la energía, pero veíamos como esas conservaciones y miren que aquí ya llegué a la resolución máxima de Helioplot y esto no está fluctuando de ninguna manera. Vamos a mirar la velocidad en el eje Y. Entonces disminuye, es un movimiento uniformemente acelerado, tiene pendiente constante, la pendiente pues obviamente nos va a dar menos G, si hacemos un ajuste ahí, y en Z pues eso nos tiene que dar 0, porque ahí nos está moviendo. Podríamos calcular también la energía cinética, la energía potencial, hacer la sumatoria, todo eso para verificar la conservación de la energía en este sistema. Pero lo que quiero hacer, como ya nos estamos quedando cortos de tiempo, es mostrarles lo sencillo que sería incluir otro tipo de fuerzas. Pues imagínense que ahora yo quiero que esto caiga, pero pierda energía por rozamiento con el aire, ¿sí? Y además quiero que le demos una velocidad inicial hacia arriba. Entonces quiero que tenga una velocidad inicial hacia arriba. ¿Qué función modifico? Empezamos por ahí. La de condiciones iniciales. Condiciones iniciales, ¿cierto? Muy bien. Entonces simplemente venimos acá y le decimos, bueno, yo quiero ahora que usted se mueva hacia arriba, un poquito. ¿Qué velocidad? Bueno, aquí estamos adivinando, ¿no? Vamos a ponerle algo así. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es, ahora queremos que haya como un rozamiento. Queremos que haga como un rozamiento con el aire. ¿Qué función deberíamos modificar? La de computar la fuerza, compute force. La de compute force, la de calcular la fuerza. Entonces lo que hacemos simplemente es venir acá y ponemos pues como otro término, decimos viscous force. Entonces también la vamos a poner, bueno, digamos que en una buena formulación tendría que haber viscous force tanto en X como en Y, ¿cierto? Entonces pongamos esta componente en el eje Y y hay diferentes formas de simular esa fuerza viscosa. Lo que vamos a hacer es, bueno, se va a oponer a la velocidad. Yo la voy a simular de esta manera. Masa por una constante por la velocidad. ¿Y por qué lo hago así? Porque si pongo la masa, entonces la constante inmediatamente tiene unidades de 1 sobre tiempo, entonces me da como un tiempo característico en la que la velocidad disminuye hasta cierto valor. Si no le pongo la masa, pues tiene unidades de masa y va a depender de la masa de mi cuerpo, ¿sí? Entonces prefiero poner la masa explícitamente. Entonces la voy a simular de esta manera, será la masa por una constante que tenemos que definir, por la velocidad, en este caso en el eje Y. Y le pongo menos, ¿sí? Es muy importante pues para que sea restando. Y también lo voy a poner en el eje X, porque pues no tiene sentido que vaya el aire también lo afecta en el eje X. Entonces vamos a hacer esto, pero pilas, porque ahora nos toca definir una constante B. Esa constante B no está definida, y aquí, perdón, aquí también tengo que decir es body, ¿cierto? Punto. Body, punto. Entonces ya tenemos esto, nos faltaría simplemente definir la constante B, y esas constantes las estamos manejando por acá en M décimo. Entonces, voy a ponerla acá. Y una cosa importante, cuando ustedes pongan algo nuevo, siempre desactívenlo para ver si les da lo mismo. Entonces lo voy a poner en 0 y me tendría que dar exactamente lo mismo de antes. Vamos a ver, voy a compilar. Vamos a pintar ahora la velocidad en el eje Y. Miren que me dio lo mismo de antes, ¿no? Decrece en línea recta o está aumentando hacia abajo un montón porque pues, no está chocándose con el suelo. Entonces, digamos que esto no tiene ningún problema, solamente podríamos mirar acá. Miren que ya no arranca en 0, ¿no? Está arrancando en un valor, estamos como pintando dos veces el mismo dato al principio. Entonces, ya verificamos que con esa modificación, si la desactivo no pasa nada. Ahora pongámosle un valor, pongámosle a esto 2.79, a ver qué pasa.
compilo, corro, dibujo. Y ahora sí estamos viendo el comportamiento típico, bueno, lo pongo esto con líneas y puntos, comportamiento típico de estos sistemas que decrecen de forma logarítmica, ¿no? Ah, ¿cómo está? No le puedo poner la escala log-log. Entonces, voy a sumarle a todo esto 3, le voy a sumar a todo esto 4. Voy a hacer una trampa simplemente para ver la escala logarítmica. Los 4. Los volví positivos. Pero no, con ese más 4 lo tengo que hacer que llegue a 0. No, démoslo así. Entonces ustedes pueden ver acá que nuestro cuerpo efectivamente está decayendo. Esto es una exponencial, pero que no decae a 0, sino que decae a un valor de, más o menos en este caso, menos 3.5. Entonces está decayendo nuestra curva y esto está implicando, pues entonces que al final llega un momento en que la aceleración ya es nula, porque tenemos una fuerza viscosa y entonces tenemos una velocidad límite. Y pues obviamente esta velocidad límite va a depender del valor de la viscosidad, en este caso menos 3.5. Y lo mismo tiene que pasarnos en el eje X. Miren, aquí en el eje X también la partícula se está deteniendo, como pueden ver ustedes. Si yo le saco una escala semilogarítmica, presiono la tecla L, eso me saca el logaritmo acá, pero lo deja lineal acá, y miren que es perfecto una exponencial, ¿sí o no? Que es lo que predice el modelo teórico, que eso tiene que ser como una exponencial para ese modelo de fuerzas. Y de hecho la escala típica, la escala característica, el tau, en el que esto disminuye a 33% no sé qué, pues es precisamente ese B que nosotros le pusimos allá. Entonces es supremamente sencillo y ustedes ya pueden hacer un montón de cosas más. Ustedes ya pueden venir acá, por ejemplo, a decir, bueno, también les quiero mostrar algo, ¿no? Miremos la trayectoria real, la que yo vería. Esto sería pintar en el eje X a X y en el eje Y a Y. Este logaritmo. Entonces, miren, esto lo que me está diciendo es que en el eje Y, pues él está bajando hasta que se queda constante porque digamos, él sigue teniendo una velocidad, él sigue disminuyendo en el eje Y, pero en el eje X perdió completamente su velocidad inicial, entonces la partícula básicamente se frenó completamente en el eje horizontal y queda solamente cayendo en el eje vertical debido al rozamiento con el aire. Y bueno, entonces ya que uno ve que esto funciona bien, entonces ya uno puede venir acá, por ejemplo, a decimal.cpp y ponerle otro tipo de fuerza. Ponerle, no, es que yo quiero que esto funcione con BY al cuadrado o con el seno de BY, o sea, mi modelo está prediciendo que esto va con la velocidad al cuadrado, es un paracaidista, tiene velocidades altas, simplemente aquí lo ponen como BY al cuadrado y listo. Ya les da su simulación sin ningún problema, pueden obtener las soluciones y ya. Entonces, esto es para que vean que no es muy complicado realmente. Y también podemos poner que reboten con el suelo, por ejemplo, las partículas, o sea, tenemos que poner una fuerza contra el suelo. Ya no nos da el tiempo, pero eso se puede hacer también. Y pues esto era como un overview de la dinámica molecular, la escala de los cuerpos a los que se puede aplicar, esos algoritmos de integración y cómo hacer un programa sencillito para hacer estas simulaciones. Entonces espero que pues puedan experimentar y jugar y ponerle otras fuerzas para ver qué resultados obtienen ustedes. Y con esto terminamos la clase del día de hoy. ¿Pues alguna pregunta? Creo que escribieron en el chat. Listo, con gusto. Entonces nos vemos, chicos. Que estén muy bien. Cuídense. Y nos vemos entonces el viernes, ¿no? Si tienen alguna duda de algún programa, alguna cosa que han estado practicando o algo así para el parcial del viernes, escríbanme un correo, ¿no? Siempre me pueden escribir un correo para preguntar. Entonces hasta pronto, que estén muy bien.